Como ustedes saben, hay cubanos que se comunican conmigo desde dentro de Cuba y por muchas razones, algunos simplemente para dar su apoyo, otros para notificar su audiencia, para decir que me ven y me escuchan desde dentro, y otros, que no son pocos, son muchos, los que me hacen preguntas desde dentro de Cuba. Y hoy quiero aprovechar este espacio para responder las preguntas de un cubano desde dentro, unas preguntas muy lógicas, muy respetuosas y, a mi modo de ver, muy faltas de maldad. No creo que sean preguntas malintencionadas, son simplemente preguntas de alguien, según como yo lo veo, de alguien que quiere saber de verdad lo que está pasando, de alguien que quiere información y por eso se las voy a responder. Él me dice que se las respondiera por Messenger, pero voy a aprovechar y se las voy a responder en directo. Es un usuario real de Facebook, no es un troll, no es una ciberclaria, es un cubano joven de dentro de Cuba, estudiante, que tiene dudas, me las pasa y yo intento solventárselas. Las dudas me las ha enviado en notas de audio, así que yo les voy a poner por aquí las notas de audio que él me ha mandado, se las voy a reproducir y vamos a responder estas notas de audio y luego yo abriré hoy el enlace para que entren ustedes y si alguno de ustedes quiere añadir algo a las respuestas que yo daré o si alguno de ustedes tiene alguna pregunta también que hacerme, pues yo encantado se las voy a responder. Presten atención a estas preguntas porque estas preguntas muy probablemente sean dudas de personas que están dentro de Cuba, personas conocidas, y a lo mejor la respuesta que vamos a dar aquí les sirve también a estas personas. Vamos a ver. Aquí va, escuchen el audio, ¿vale? Se los voy a reproducir. Aquí va la primera pregunta. Hola amigo, quisiera hacerte algunas preguntas sobre el tema del embargo en Cuba, porque veo en el noticiero que algunas fuentes o algunas compañías afirman suspender sus operaciones con Cuba por haber violado las restricciones de bloqueo impuesto por Estados Unidos. Y entonces, ¿realmente eso es tan así o existe algún otro motivo por el que suspendan las operaciones así como así? Hay compañías que mandan medicamentos a Cuba que han suspendido sus operaciones, sin embargo veo que hay otros productos importados como el pollo que viene de Estados Unidos y que eso no ha dejado de venir. Bueno, si puede responderme, te lo agradecería. Bueno, vamos a responder la primera pregunta de este joven cubano. No voy a decir el nombre ni nada porque evidentemente está dentro de Cuba, se está comunicando conmigo y como están las cosas, es mejor mantener el anonimato. Lo primero es que este joven me está hablando de algo que ha visto en el noticiero de la televisión cubana. Ya desde ese momento la información viene distorsionada, contaminada, manipulada o falseada directamente. Mi primera recomendación para este joven es que dejes de ver el noticiero. Para de ver el noticiero. No veas más el noticiero. Todo lo que dicen en el noticiero de la televisión cubana es falso, es mentira, está manipulado. Está pensado para causarte dudas, para causarte preocupación o para confundirte. Así que lo primero que tienes que hacer es dejar de ver el noticiero. No lo veas. A las 8 de la tarde, ponte a ver el paquete, ponte a ver Eliezer, que transmites ahora si tienes datos, o ponte a hacer deporte. No veas el noticiero. Por otra parte, sí hay compañías, sí hay, que sufren sanciones por comerciar con el régimen militar de La Habana, no con Cuba. Aquí es otra parte de la manipulación. No, es que Estados Unidos sanciona a compañías que comercian con Cuba. No, falso. Cuba son todos los cubanos. Y las sanciones de Estados Unidos están puestas para limitar el comercio con las empresas militares del Partido Comunista de Cuba. Por tanto, sí hay compañías que sufren sanciones por tener relaciones comerciales con las empresas
militares del Partido Comunista de Cuba. Hace poco les compartí aquí un listado de empresas militares con las cuales no se puede establecer relaciones comerciales. Aún así, en cuanto a alimentos, medicinas y productos agrícolas, hay muchas empresas de Estados Unidos, por eso es que tú ves que entra apoyo de Estados Unidos. Hay muchas empresas de Estados Unidos que tienen comercio con el régimen cubano. ¿Por qué? Porque estos productos están exentos del embargo. Además de eso, hay muchas empresas en muchos países del mundo que también tienen comercio con el régimen cubano. Por ejemplo, el listado que enseño aquí varias veces, hoy no lo voy a poner porque es redundar, pero el listado que enseño aquí varias veces de las 292 empresas españolas que tienen sede física en Cuba, oficina ahí en Miramar, en el Mariel, con sede física en Cuba, casi 300 empresas españolas. Ahora, en cuanto a que las compañías que mandan medicamentos y otros productos a Cuba y que han suspendido sus operaciones. Bueno, hay muchas compañías todos los años que suspenden sus operaciones con Cuba. ¿Por qué? Una de las razones es porque el régimen cubano, que es quien mantiene el negocio, las relaciones comerciales con estas compañías, no les paga. El régimen cubano tiene deuda desde el año 2015 con compañías que no es capaz de solventar, que no es capaz de pagar. ¿Qué pasa? Que el régimen cubano dice que no tiene dinero y dice que no tiene dinero por culpa del embargo. Y claro, las empresas se van porque el régimen cubano no les paga porque según él no tiene dinero por culpa del embargo. Por regla de tres, las empresas se van por culpa del embargo. Pero la realidad no es esa. Ahí también te están manipulando desde el noticiero. La realidad es que el régimen cubano sí tiene dinero, lo que lo coge para otras cosas. Por ejemplo, construir hoteles. El régimen cubano construyó hoteles en La Habana, construyó hoteles en Varadero. O compra en todo el mundo, compra vinos, compra carros, coches, eso también lo he hablado aquí varias veces, compra carne, no solo de pollo, compra carne de res en muchos países del mundo, compra leche en polvo también en muchos países del mundo, compra quesos en muchos países del mundo. Ahora no tiene dinero para comprar medicamentos. Cuidado, medicamentos para el sistema público de salud, porque también aquí en este canal se hizo una directa sobre el mercado de los equipos médicos en Cuba. Y el régimen cubano, en efecto, sí compra equipos médicos para las clínicas internacionales, como la clínica Cira García, por ejemplo. Y a esas empresas sí les paga. Ahora, cuando los equipos médicos están destinados para el sistema público de salud, ahí es cuando deja de pagar. Cuando los medicamentos que no están bajo las leyes del embargo, cuando los medicamentos están destinados para el sistema público de salud, ahí es donde el régimen cubano no le paga a las empresas. Y entonces las empresas dejan de operar con el régimen cubano. Evidentemente, si no te pagan, pues tú no les vendes más, no les envías más medicamentos. Esa es la razón. No es porque haya un gobierno o una administración de Estados Unidos mala, malísima, detrás persiguiendo todas las empresas que le venden medicamentos a Cuba. No funciona así. De hecho, India, China y Pakistán son ahora mismo de los mayores productores de medicamentos del mundo. No son los más, pero son desde donde más se producen medicamentos en el mundo. China es una potencia económica. De hecho, se pronostica que China muy próximamente estará por delante de los Estados Unidos en cuanto a economía. Estados Unidos no puede sancionar a China. Si China o las empresas del Partido Comunista Chino establecen relaciones comerciales con Cuba, no podría sancionarlo. En China se producen jeringuillas, se producen boquillas de aerosol, se producen camillas, se producen un montón de insumos médicos y medicamentos, de los cuales en Cuba no hay ninguno. ¿Por qué el régimen cubano no accede al mercado chino si el mercado chino está libre de las sanciones de Estados Unidos?
Pues simple, porque no les paga a las empresas chinas. Y las empresas chinas, que son del Partido Comunista Chino, pues son comunistas, pero no son tontos. Por tanto, esa es la razón. No es por causa del embargo ni del bloqueo que no existe, ni de las leyes, ni de nada. Esto es simplemente porque el régimen cubano no paga. Y cuando paga, paga solo por las cosas que les interesan. Por ejemplo, la medicina para las clínicas internacionales o para las farmacias internacionales. Esas sí las paga. Ahora, la que va a la farmacia de tu barrio, para ahí no compra nada. ¿Por qué? Porque tú básicamente le importas un carajo. Te mueras o no, le da igual. Esta es la realidad, ¿vale? Espero que quede respondida tu primera pregunta. En cualquier caso, siempre piensa en lo que te acabo de decir. No veas el noticiero. No necesitas ver el noticiero de la televisión cubana para informarte. De hecho, el noticiero lo único que hace es desinformarte. Si no ves el noticiero, si dejas de verlo, vas a estar mejor informado que si lo ves. Yo en tu lugar dejaría de ver el noticiero. Me pondría a leer un libro, a hacer deporte, a ver a Otaola, a ver a Eliezer, cualquier cosa, menos ver el noticiero. Prefiero escuchar Radio Enciclopedia que ver el noticiero.